Es temprano todavía, el restaurante no está abierto, vamos a ver dónde montaron lo de los vinos. He escuchado de todo. En España, en particular en España, he escuchado de todo. En España, en particular en España, el vino rosado siempre ha sido muy despreciado. ¿Okay? Este vino rosado lo creé yo para poder romper un poco esos esquemas y la verdad que fue tan exitoso que ganó el Vinaliz del rosado, el Mundial del Rosado, que está hecho en Francia y que los ganadores siempre son franceses, porque los franceses son los grandes especialistas del rosado, ¿no? Mitos: el rosado no es ni vino tinto ni vino blanco. Pues más vale que no lo sea. Vamos a decir que técnicamente el vino rosado es un vino tinto sin acabar. El color se lo da la piel de la uva, porque excepto por 3 uvas, todas las uvas dan un mosto blanco. Todo el mosto de todas las uvas, ustedes las ven negritas, las ven rosadas, las hay rosadas, el tabel y el blanco, todos son uvas que tienen un jugo blanco, un mosto blanco. Lo que le da el color al vino es la piel, es la forma como se guarda en los recipientes. En el rosado en particular son remontados de uva tinta, su piel se le remonta, o sea que se le deja arriba y luego a través de unas mangueras se pasa todo el vino que queda abajo, se vuelve a pasar por arriba para que esté en contacto con la piel. Y ese es el color que ustedes ven. A veces más oscuro, a veces más claro. Eso depende del diseño que le dé el enólogo o el caprichoso, en ese caso sería yo. Y se reduce un poco su color con carbón activo. ¿Okay? Dicho eso, quería romper un poco los esquemas porque yo siempre doy la bienvenida con el vino rosado. El vino rosado es probablemente de los vinos el más versátil de todos. Va con todo. Va con una langosta, va con un pescado, va con una paella, va con una carne, va con una barbacoa, va con todo. No hay nada que el vino rosado rechace. Y yo tomo mucho ventaja de ello porque además es un color que alegra. ¿Okay? Este vino rosado en particular, por explicarles un poco de dónde viene, fue una creación que tuvimos hace 4 años, el tiempo pasa rápido ya, 4 años, y estábamos buscando un vino que compitiera en el Mundial de Rosados de Francia. Francia nunca había recibido vinos españoles, excepto los de Cigales y uno que otro de Comilla. Nunca ganaban, nunca calificaban. Y pusimos el empeño en crear este vino. Durante 3 meses más o menos estuvimos visitando la bodega semanalmente. Y al final, un buen día, pues creamos esto. Esto se compone de 3 uvas, de La Rioja, más de La Rioja Alavesa, que son el Viura, el Tempranillo Blanco y el Garnacha. ¿Okay? Ya que estamos hablando de eso, ¿alguien sabe cuántas cepas de uva hay en España? Díganme uno de las botellas que usted hay. 3, 4. Tipo de pelo. A ver, ¿qué cepas conocen? ¿El Tempranillo lo conocen? Lo ven en todas las botellas, escribe Tempranillo. El Garnacha, van 2. El Viura, van 3. Entonces así, si seguimos, ¿cuántas uvas creen ustedes que pueden haber? Díganme un número. Pues yo más o menos... Sí. Hay bastantes, pero yo más o menos así importantes, que creo que se conozco todo el nombre, que son 8 o 9, las más, igual, aparte de la realidad, pero creo que 8 o 9 me parece que son las más Importante. importantes. Válido.
Tú, Osvaldo, has sido mi alumno. 15. Por esta mesa, No sé, 1263 cepas diferentes de uva. Y dentro de algunas, por ejemplo el tempranillo, tiene aproximadamente 23 variaciones. Y cuando digo variaciones, son variaciones. Porque el tempranillo de Toro no es el mismo tempranillo de la Ribera del Duero y no es el mismo tempranillo de Rioja. Pero estamos hablando de tipos de uvas. Tipos de uva totalmente diferentes. Ustedes, por ejemplo, han escuchado la palabra Merlot. Merlot es una cepa. Bueno, hay Merlot, hay en Francia, en Burdeos, hay Merlot en Castilla-La Mancha, hay Merlot en Somontano. De hecho, aquí hay un vino que lleva Merlot que es del Somontano, cerca de la frontera con Francia. Pues ustedes prueban la uva y son totalmente diferentes, la de Francia, la de Castilla-La Mancha y la de Somontano. Eso les da a ustedes una idea de que, primero, se imaginarán ustedes lo difícil que es escoger una botella y decirles te recomiendo esta botella. Eso es un trabajito de casi 3.000 botellas para poder escoger 15. Y lo segundo es ¿por qué es tan difícil? Porque todo depende de algo llamado el terroir. El terroir es la combinación de tres cosas. Es la combinación del clima, La tierra. de la tierra y de las condiciones atmosféricas de la zona. Altura, el agua que llega. Entonces eso me hace pensar que cuando hablamos del terroir y hablamos de la vid, estamos hablando de probablemente uno de los arbustos más milagrosos, extraordinarios que puedan existir en la naturaleza. A mí me parece tan extraordinario que siempre lo comparo a una madre. Una fijación mía. Entonces yo me voy a permitir, si ustedes me lo conceden, decirles cómo yo veo la viña, siempre con la intención de que cuando probemos un vino, ustedes realmente sientan el trabajo que hay detrás de un vino. Porque apreciar un vino solamente por su sabor o por su color es algo casi banal. Una cata convencional, yo les puedo decir a ustedes, por favor, agarren el mantel blanco, vean el color, describamos el color y yo les puedo hablar a ustedes y aburrirlos por horas acerca de todo lo técnico del vino. Olvídense que eso no lo vamos a hacer aquí. Les doy mi visión sobre lo que es la vid y fue lo que yo viví cuando hice viajes por toda España, única exclusivamente para aprender de cada parcela que yo visitaba en España. La vid puede vivir más o menos de 120 a 145, 150 años. Solamente imagínense ustedes la edad que ustedes tienen y qué ha sido de vuestra vida durante vuestros años, y de repente imagínense que una vid, ese arbusto tan pequeñito que uno lo ve, puede vivir 150 años. Y pasada, no sé si para interrumpir o no. Claro, lo interrumpe todo porque si Pasada 150 años, ¿qué pasa con la... claro, ella se va a deteriorar. No deja de... Hay algunas que viven más. Hay vinos que pues, las garnachas de Madrid y de Madrid y algunas de Somontano tienen tantos años que no son posibles cuantificar. Habría que cortar la masa y empezar a cortar los círculos dentro del tronco,
que es así como se sabe la edad exacta de una. ¿Okay? El hecho es de que la vid, yo no sé si ustedes han visto viñedos. ¿Los han visto alguna vez? Sí. ¿A ustedes no les ha llamado la atención el lugar donde crecen? Es el lugar más inhóspito para cultivar. Normalmente ahí no crece nada, excepto la uva. La uva se desarrolla y dentro de ese lugar tan inhóspito y empieza hasta los 4 años a lanzar sus raíces al subsuelo, buscando alimento. Estamos hablando de que las raíces de una vid pueden llegar a 5 o 6 metros. En primavera empieza el nacimiento de sus hojas. Las hojas son las hijas de la vid, porque son las que van a recibir todo el agua, todos los minerales, todo el alimento de la tierra. Dense cuenta que en los lugares donde hay viñedos hay pero muy poca lluvia. O sea que si vamos a hablar de problemas, si ustedes se quejan de los problemas que puedan tener en el día a día, les prometo que la vid los tiene 2 y 3 veces peor. Entonces, dentro de la cata invertida, ¿okay?, para poder apreciar un vino, hay 3 etapas que hay que cumplir. La primera es mirar el color del vino que está dentro y ustedes tienen que concluir si les agrada o no les agrada. Porque es la primera apreciación que se hace del vino. ¿Ok? Escucho opiniones. Yo, por ejemplo, para meter la pata del primero, le veo un poquito como apagado, como mate, pero a la vez le veo muy brillante. Me llama la atención cuando estaba escribiendo, que le veo un sitio como apagado, pero a la vez está muy brillante. El color se lo hemos apagado con un carbón activo. ¿Okay? Estos vinos suelen ser un poquito más oscuros. ¿Por qué? Porque la garnacha, la piel de la garnacha es una piel súper gruesa y para tener los nutrientes y el sabor de la garnacha, pues colorea un poco. Luego con carbón activo se va reduciendo el tono. Este tono se llama cebolla, ¿okay? Es un color cebolla y es un color que ha estado muy de moda en Francia y ahorita en España, pero se ha vuelto muy de moda. También esto diferencia un poco de lo que es el rosado del clarete. Esa es la pregunta que iba a hacer también. El rosado y el clarete son 2 vinos totalmente diferentes. El clarete es una mezcla de vino tinto con vino blanco. Y el rosado es un vino tinto sin tabaco. Es totalmente diferente. Puede tener uvas blancas adentro, pero generalmente son para mejorar el sabor, lo que sea. En general, esto es un vino tinto, al cual no le han dejado color, lo han suavizado más para que pueda servir para varios tipos La de fermentación del rosado lleva la misma fermentación que el tinto. Es la misma fermentación. Porque el clarete, por ejemplo, como están menos fermentados, ¿no? No, todos los vinos tienen que tener una fermentación completa. Puede ocurrir en los vinos blancos y en los vinos rosados, ocurre con algunas bodegas, no las mejores, que terminan el proceso de fermentación 1 o 2 días antes. Una fermentación debe durar más o menos de 2 a 3 semanas, dependiendo de la temperatura que se le dé. El proceso de fermentación es el proceso de pasar todo el azúcar que tiene la uva al alcohol. Eso es lo que hace la fermentación. ¿Okay? Los fermentos siempre son naturales, pero se trabajan los fermentos de forma tal a desarrollar
cualidades del lugar, porque el fermento, igual que el pan, tiene que tener fermentos, le dicen aquí autóctono, la palabra autóctono es completamente incorrecta, locales del viñedo. ¿Okay? ¿Pero son aditivos que se le echan al...? No son aditivos. No hay. Todos los fermentos son naturales. Lo único que es artificial es que tú al fermento le pones azúcar o miel para que el fermento crezca y se vuelva grande. Es un hongo. El fermento le confiere sabor al vino. Pero el fermento se le añade al vino. Se añade, claro. ¿Y qué hace que tenga más o menos gas, que esté más champanado? Bueno, o sea, que No, tenga más esos son burbujitas? procesos totalmente diferentes. O sea, los vinos tintos no suelen tener ni siquiera uva, ¿okay? Excepto de que hayan sido mal fermentados o que le hayan puesto algún aditivo como tartárico para mejorarle la acidez. Generalmente esos errores lo cometen algunas bodegas malas. ¿Okay? Cuando tú sientes demasiado ácido en la lengua, tú dices, macho, aquí han botado todo Hay rosados que tienen, que los propios tienen como gas y otros... pero tú se lo puedes ilustrar. O lo haces por procesos naturales de fermentación, como son las cavas rosadas, pues en un par de semanas creo que tomaréis una cava rosada que trae de fermentación natural. Una segunda fermentación y acompañado de lo que llaman el licor, una base de vino rosado. Pero los fermentos naturales, la aguja natural no está presente en el excepto si se les indica. Es un proceso totalmente diferente. Ahora, el segundo paso para apreciar un vino es el aroma. ¿Okay? Entonces, para hacer el aroma se hacen dos pasos. Primero, se huele, sin agitar la copa, se huele. Y lo que ustedes van a descubrir ahí, no lo voy a aburrir con la terminología técnica, pero lo que primero tiene que ver es el estado de la fruta. Entonces son los aromas primero. Y entonces uno puede concluir que la uva está muy viva. La segunda cosa que uno puede concluir es que está en estado de mermelada, o si es muy antiguo, entonces ya está en estado de ciruela pasa. Esos son más o menos los tres estados. Luego de haber concluido el aroma, entonces ustedes lo agitan con mucha energía. ¿Okay? Y en ese momento aparecen 300 polifenoles, todos combinados. Y ahí en ese momento es que ustedes descubren el trabajo del viñedo, el trabajo de los fermentos que utilizó, el trabajo de las barricas, el trabajo de si escogió la uva más madura, porque entre un vino costoso y un vino económico, pues está selección de uvas. Ustedes tienen que una bodega deficiente pues va a utilizar el 100% de la uva. Esos son las cooperativas. Luego hay las bodegas, el común y corriente de todas las bodegas que os utiliza o botan el 10% de la uva que llegó a la mesa de selección. Porque no se puede poner una uva no madura con una madura, cambia completamente el sabor del vino. Y luego están los fanáticos, que hacen los grandes vinos, que gracias a Dios hay en este país, que tienen 30% de grano. Entonces, eso todo se siente aquí, en el aroma, una vez que uno agita. El tercero es el sabor. Entonces, pruébelo
Y díganme ustedes qué les parece el vino. Definitivamente. Y nadie sabe por qué lo hacía. Era una moda, estaba muy bonito y bien. El corcho da toda la información sobre todo. Empezando, cada productor va a escoger un corcho valorando lo que él opina de su propio vino. Si va a ser un vino de guarda para 20 y 30 años más, este corcho no lo va a usar. ¿Ok? Va a utilizar un corcho más grande, un corcho de calidad. Fíjense, después lo mirarán. Esto es un corcho corcho completo, es decir, un corcho portugués. Y esto es un corcho un poquito más básico. ¿Okay? El tamaño del corcho. Cuando sale de la botella está el color. ¿Okay? Esto significa que pasó por lo menos un año y medio en botella. Y también acusa un poquito los colores de la zona geográfica donde están hechos. Es obvio que los vinos de la Ribera del Duero pues, manchan mucho más que los vinos de Mallorca. ¿Okay? Eso me va a llevar a hacerles otra pregunta. Luego, esto es una botella que ha estado probablemente 7 meses en botella, y esto ha estado más de un año en botella. ¿Okay? Pero cuando sale recién el corcho de la botella, hay un brillo. Y ese brillo lo tienen que mirar. ¿Okay? Porque si tiene brillo, la uva está completamente viva. Y eso es formidable. Cuando uno abre estas botellas famosas y tal, la gran emoción es sacar el corcho y ver cuán vivo está la fruta. Y luego, obviamente, con el oxígeno se irá apagando el color. Entonces, cuando ustedes saquen un corcho de una botella, miren el color. Y tú dices, esta botella ha tenido mucho tiempo, menos tiempo en botella. Esto es muy importante en la botella. Y es mejor porque, que más tiempo. Claro, las botellas tienen que tener tiempo, guardadas en la oscuridad, antes incluso de ponerle la etiqueta. ¿Por qué? Porque la botella corrige las aristas del vino. Ustedes cuando ven que tienen un vino muy astringente, ese vino no ha estado en botella, nada de tiempo. ¿Entienden? Eso es un punto. El otro, ya hablamos del tamaño, hablamos del color. El corcho, el tipo de corcho. El tipo de corcho. Hay como 6-7 tipos de corchos. ¿Y cómo lo identificas? O sea, si es de buena calidad, si no sé. Si es natural, lo es. Aquí lo vas a ver. Es un corcho conglomerado. Vale. ¿Ok? Más compactado. Por cierto, no, esto es polvo de corcho. ¿Ok? Y entonces ellos lo que han hecho, la familia de Zucardi, es que en la punta, una loncha de corcho real. Zucardi es una de las familias más importantes del vino en Argentina. Hoy en día, los vinos que le siguen a Polígono, 2 de ellos tienen 100 puntos Parker. ¿Saben quién es Parker? Parker es un señor americano que tuvo muchísima suerte de empezar a opinar sobre vino cuando nadie sabía sobre vino. Hoy en día es una leyenda, es el hombre que cuando pone 100 puntos Parker, pues el vino sube durante la noche a 3 veces su valor. Es el dueño de una guía muy americana y él tuvo mucho éxito porque de alguna manera introdujo el vino francés a los Estados Unidos. Los americanos les encantaba solamente los vinos baratos de Italia. De hecho, hay una historia que... Bueno, ¿ustedes saben de dónde sale el balsámico? Sí. ¿El vinagre balsámico? Se creó principalmente como un bálsamo para las heridas, es lo que yo tengo entendido.
Y bueno, accidentalmente fue que surgió el aceto balsámico que es de Módena, de Italia, y es la historia principalmente que yo conozco. La primera curiosidad es que no nació en Módena, nació a 10 kilómetros de Módena, ¿okay? Más cerca de Bolonia que de Módena. Y efectivamente era un medicamento, pero no era para las heridas, era para el estómago. ¿Okay? Muchas veces se le confundía con tintura de yodo, pero no era para eso. La uva principal del aceto balsámico es el lambrusco. Como el lambrusco no sirve para nada, es una cepa el lambrusco. Ustedes lo ven en la botella bien grande que dice lambrusco. Bueno, es una cepa. Como el lambrusco no es una buena cepa para hacer vino, sin embargo, los italianos en Estados Unidos, que no tenían tanta experiencia con el aceto balsámico, pues parte de la producción se la llevaban a Estados Unidos en forma de vino con aguja, con burbuja. Un día esa bodega se vendió en 320 millones de dólares, cuando todavía, y si me preguntan si el lambrusco es vino, yo tengo muchas dificultades. Eso te iba a preguntar. El lambrusco sirve para hacer aceto balsámico de vino, porque es lo único que le puedes poner. Después, Andrés, y no hay, aparte de estos que conocemos nosotros, no hay otros lambruscos que son buenos, muy buenos. No. Pues yo he probado. el lambrusco es el vino económico popular. Los lambruscos buenos no hay. Eso es como decir el Beaujolais Nouveau. El Beaujolais Nouveau, que uno ve una vez a partir del 15 de noviembre en todas las estanterías y tal, y que lo puedes tomar solamente hasta el final del año. Se hizo una campaña publicitaria para promover el Beaujolais Nouveau. Yo hasta el día de hoy no logro tomar más de una copa. Okay. Son vinos, vamos a decir, la palabra sería en extremas sencillos, que tienen muy baja fermentación, no tienen barrica. Todavía los Beaujolais en Francia tienen algo muy novedoso que se llama la fermentación maloláctica. ¿Alguien ha escuchado hablar de maloláctica? Es una segunda fermentación que tienen los vinos para convertirlos del ácido málico en ácido láctico. Yo se los voy a poner más sencillo para que se recuerden. Ustedes toman un vino joven y ustedes lo que ven es que es un vino violeta, un vino morado, ¿okay? Todo se ve como violeta. Y de repente ustedes ven un vino muy joven, igual de joven, con los tonos rojo carmesí. La maloláctica lo que hace es convertirlo de violeta para que lo recuerden, ¿no? La maloláctica es un proceso muy respetable, muy costoso, muy extraordinario, que le da una calidad a los vinos impresionante. Pero para que ustedes se recuerden, ustedes ven un vino tinto con ese rojo picota, rojo cereza, y ustedes saben que ese vino joven tuvo un proceso de maloláctica. Ahorita en Italia pues hay un vino que se le parece, que se llama el Noveno. Ni personalmente ni ninguno. Igual son las denominaciones de origen. ¿Cuántas denominaciones de origen hay en España? Porque si van a Madrid y van a cualquier bar, pareciera que solo hay 3. Rioja, Ribera y Rueda. Bueno, hay 67 denominaciones de origen actualmente en España. No está creciendo. Son 67 regiones de España que producen vino. Les puedo decir que una de las intenciones
de estas reuniones que estamos teniendo, y por eso lo quiero emocionar más con el vino, es conocer las denominaciones de origen de España, es cultura, es de lo que ha vivido el pueblo español desde hace más de 300 años comercialmente. Pero el vino existe en España desde prácticamente los romanos. ¿Okay? Los romanos son los que desarrollaron todo Galicia, todo León, todo el Bierzo, toda la zona portuguesa. Se lo debemos a los romanos. Y aquí lo único que hemos hecho es retomar las tierras a partir del año 1700. O sea que algún señor muy inteligente descubrió una manera de tratarla. Ese señor hoy se llama Rafael Palacios y es una historia muy bonita. De la zona de Valdeorras, ¿okay? Era quien tenía la mayor cantidad de bodegas, Valdeorras y Ribera Sacra. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a Ribera Sacra. Son las vistas más espectaculares que puedan existir en España. Pero traten de agarrar la uva y la van a pasar. Porque son así, son pendientes así. Hay que ir en mula para agarrar la uva. O sea, es muy difícil. Y en el caso de lo que es el Bierzo y Valdeorras, ¿okay? Todos los campos estaban abandonados. Estos dos lugares gozan de un privilegio, que tienen un clima atlántico, mientras que toda España, que es continental, tiene un clima mediterráneo. El clima mediterráneo le va mucho mejor a la uva. Es mucho más fácil trabajar en una uva que va a recibir mucho sol, mucho frío en la noche y muy poca agua. ¿Okay? El clima atlántico es mucha luz, mucho frío, mucha luz pero poco calor, ¿okay? Y mucho frío en la noche. ¿Qué le pasaba a los viñedos con clima atlántico? La uva se dañaba, se llenaba de hongos, se llenaba de infecciones y se perdía. Yo estoy simplificando, o sea, lo simplifico para no aburrirlos. Entonces, Rafael Palacios empezó, y su primo hermano Alberto, empezaron a buscar hacer funcionar sus uvas en el Bierzo y en Valdeorras, y lo lograron. Hoy en día el Godello es el vino más consumido de España. Ahorita en Madrid, por lo reciente. ¿Qué va a pasar si lo decantas? Y no lo puedes decantar de cualquier manera. Tiene que estar 45 grados y 45 grados el decantado. ¿Okay? Y lo vas virtiendo. En un vino complejo, cuando lo vas decantando, haces que el oxígeno le cambie sus aromas. Un vino cerrado. ¿Saben lo que es un vino cerrado? Fuerte. Un vino cerrado es que los aromas no tienen buque. No tiene buque, o sea, tú lo quieres oler y no huele. Eso es lo que llaman un vino cerrado. O un vino que apenas huele en la copa y dice, joder, el alcohol que tiene esto. Esos son vinos cerrados. Tú los decantas. Y cuando los decantas, entonces se desarrolla toda su magia. ¿Y por qué dice que a 45 tiene algún motivo? Sí. Es la combinación de oxígeno y líquido que se requiere para no dañar el vino. Si tú haces esto, entonces tú lo que estás haciendo ahí es precipitando el vino fuera de la botella. Entra más oxígeno del que debe y te puede, en caso de algunas añadas, te lo puede dar. El vino cambia de sabor cada minuto. Tú
Nosotros solemos servir, tenemos 4 copas de vino delante nuestra y nos van sirviendo los vinos. Como es un proceso, en los concursos es un proceso muy demandante, pues tienes muy pocos minutos para poder reaccionar. Pero uno guarda las copas y luego te dan 2 minutos y tú vuelves a oler las copas. El olor cambia completamente. ¿Okay? Eso es la oxigenación. ¿Qué otra? Andrés, y no todo vino se puede oxigenar, o sea, no es bueno oxigenarlo. No todo vino vale la pena oxigenarlo. Si ustedes consiguen en el desván de papá, pues un vino de 1956, ocurre, es que yo cuando nació mi hijo en el 64, entonces compré una botella de vino en su honor. Ocurre en todas las familias ocurre. Esas botellas de vino tienen un problema, que han estado casi 50 años metidos en una botella con un corcho. Si el corcho no está destruido, que además hay que sacarlo con mucho cuidado, si es que lo van a sacar, normalmente se le aplica una antorcha en esta parte de la botella, se le pone la antorcha hacia arriba para no calentar el vino y no hacerlo fermentar. Y entonces, cuando ya ha estado bien caliente, pasan un pincel con agua fría y se desprende la botella. En ese momento habría que poner una servilleta y esperar 10 minutos para que el vino se oxigene, porque un vino que ha estado 50 años sin oxígeno, pues si tú lo sirves de inmediato, el vino se vuelve vinagre. Pero a mí me ha ocurrido de tener esa paciencia, de dejarlo respirar hasta 1 hora y 2 horas también, y luego sirvo un poco para ver cómo está el color, si está dañado, no está dañado y tal, y olerlo, y si yo veo que vale la pena, entonces lo decanto. ¿Y un vino en óptimas condiciones para conservarlo? ¿En botella mejor? Siempre. 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 Sí. Tiene un ciclo, ¿no? Tiene un ciclo. Las botellas no porque se guarden 50 años van a estar mejor. Hay vinos que no están hechos para eso. Y uno lo reconoce. Entonces, cuando uno tiene colecciones de vino, y un poco por eso es que también hemos querido crear este club, yo porque quiero transmitir el disfrute del vino. O sea, yo creo que es parte de nuestra cultura, ¿okay? Pero tiene algo mucho más importante que la cultura que se ve en los libros de historia. Es nuestro corazón, es conocernos a nosotros mismos. El que sabe qué vino quiere tomar, tiene un espejo dentro de sí extraordinario. Dice, no, tráeme un vino de roble que tenga no más de 9 meses de crianza. Hoy en día lo hemos logrado. La idea es conocerse a sí mismo a través del vino. Una especie de dispositivo que ahora la gente usa mucho para evitar, si me quiero por lo menos tomar una sola copa de una botella, veo que venden como una especie de dispositivo que es como una aguja que atraviesa el corcho. Ajá, ¿es verdaderamente recomendable Sí, eso o no? pero no para tomar este vino, por ejemplo. Vale, A ver, no pierdas tu tiempo, Coravin cuesta 320 euros. claro. Utilízalo para polígono, utilízalo para o si tú eres una persona que no va a tomar más de una copa porque el médico dijo eso y le vas a creer al médico que apenas te vaya y le haya cobrado, se va a tomar 3 rapidito, puedes comprar un Coravin. El Coravin funciona. El Coravin lo único que tiene dos usos realmente. Tiene un primer uso para aquel que no quiere que la botella se dañe, pues se va a tomar una copa de mañana quiere tomar una copa de el Coravin es ideal para eso, porque de repente tú dijiste, esta botella no me la voy a tomar completa, porque quiero conocer qué vino me gusta más. Entonces, entonces está cerrado, lo haces con lo haces con El vino tiene presión. Si el vino puede fermentar y puede romper la botella, o sea, yo no sé si ustedes han visto una botella de Coca-Cola.
Tiene un diseño de extrema precisión, igual estas botellas. Porque es que una botella se puede partir solita, sencillamente por lo que tiene adentro. Porque esto es un ser viviente adentro y fermenta, sigue su proceso de fermentación. Por eso es que se le pide a una botella de vino de calidad que tenga 1 año de botella por lo menos. Porque ella sigue fermentando y por los agujeros casi invisibles sale entra oxigenación al vino.